Bueno, ahí lo ven el chabón el PDF. Sí, se ve. Sí. Buenísimo. Bueno, a ver. Qué más cómodo ponerlo acá. Ok. Gabriela, vos Bueno, grabas, ¿no? ¿Qué dijiste, perdón? ¿Vos sí, grabás, grabamos. Gabriela? Sí, estoy grabando, sí. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a arrancar con esta anteúltima clase donde vamos a ver los circuitos, un circuito RLC, vamos a ver los transitorios, vamos a arrancar con circuitos, o sea, con todo el power, digamos. Y primero voy a hacer como un breve repaso de lo que es los elementos, los circuitos que fuimos viendo en la primera parte y que se agrega ahora, que cambia y bueno, qué es lo distinto. Primero, nosotros ya vimos con hartazgo en la materia de distintas maneras y formas y colores, que es una FEM. En cuanto a un circuito, habíamos dicho que básicamente es un generador de una corriente, digamos. En esta clase vamos a hablar de FEMs no variables, la última clase vamos a hablar de alternas, digamos, pero como a nosotros solo nos interesa el transitorio, eso que pasaba, digamos, antes de que nosotros enchufásemos las cosas en la guía 3, digamos, o sea, ese proceso en donde el capacitor se carga, bueno, todas esas cosas que vimos, vamos a agarrar la FEM que teníamos en la guía 3. Entonces, tenemos una FEM que no varía en el tiempo, y sabíamos que la diferencia de potencial entre dos terminales, si llamamos A y B a estos dos puntos, entre estos dos bornes va a ser que va a ser el valor de la FEM, ¿sí? Por otro lado, teníamos lo que es la resistencia, sabíamos que si pasaba una corriente sobre una resistencia, la caída de tensión sobre una resistencia, o sea, lo que vale la tensión en el punto A menos lo que vale en el punto B, va a ser menos este valor. Perdón, acá yo me puse una notita para acordarme que les tengo que decir que acá hay un error que lo vamos a corregir cuando volvamos a subir esto, pero va a ser menos R por I, o si recordamos que definimos la corriente como la herida temporal de la carga, en este caso nos va a ser útil también expresarla como menos R por Q punto. ¿Sí? Q punto es la deriva temporal. Bien, hasta ahí nada nuevo. Después habíamos visto también qué pasaba con los capacitores. Si teníamos un capacitor... Voy a hacer una aclaración acá, que la relación entre I y Q punto va a ser distinta según el circuito que estemos mirando, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? La relación entre I y Q punto depende del circuito y básicamente va a depender si el capacitor se está cargando o descargando. Después, más adelante en la clase, yo les voy a mostrar un problema donde eso se ve de manera más explícita. Pero no se tomen, o sea, la caída en la resistencia, pero si I es más o menos Q punto, no es algo fijo, ¿no? Sino que va a depender del circuito. Era eso nada más, perdón, Matías. Claro, O fíjense sea que que eso tiene... Ah, sí, dale. cómo varía Q punto dependiendo del circuito tiene que ver con el signo, no con la entidad de puntos. Claro, siempre va a ser R por Q punto en módulo. El circuito va a depender si es más o menos. Sí. Ah, listo. Claro, si la corriente va a pasar por... Bueno, eventualmente la corriente va a pasar por un lado o por el otro, porque acuérdense que esto va a variar la clase que viene. Entonces tampoco se afiancen tanto en el signo. Pero la idea es esta, digamos. O sea, R por Q punto es lo que es proporcional a la caída de tensión en la resistencia. ¿Estamos bien? Ok, entonces el capacitor también habíamos visto que si nosotros tenemos dos bornes, que llamamos al positivo, al que tenía mayor potencial con un más, y a la otra cara del capacitor con un menos, la caída potencial va a ser ¿cuánto? Bueno, si nosotros estamos recorriendo el circuito de arriba a abajo, ¿ahí me escuchan? Porque yo dejé de escuchar sonido ambiente. Y no sé si Sí, escucho. lo que pasa es que Susana perfecto. apagó el micrófono. Ah, por eso era. Bien, gracias. Entonces, si nosotros estamos recorriendo el circuito, por ejemplo, de abajo para arriba, o sea, estoy subiendo en potencial, yo esperaría que BA menos BB, o sea, perdón, que, sí, está bien, que BA menos BB me dé Q sobre C positivo. ¿Sí? Eso es nada, lo que estuvimos viendo en la guía 3. Si yo lo recorro al revés, ¿no? Eventualmente, o sea, si yo estoy recorriendo el circuito de más a menos, eventualmente este Q puede cambiar de... O sea, esto podría ser menos Q sobre C. ¿Sí? Yo estoy haciendo hincapié en esto de que depende cómo se recorra, porque acuérdense que ahora después la corriente va a variar. Entonces,
Si el capacitor se está cargando o descargando, esto que mencionó Susana, bueno, este signo, tómenselo mucho con pinzas. En principio, si el capacitor se está cargando, ¿no? Imagínense que esto está descargado, o sea que las dos caras del capacitor estén a B igual 0. ¿Sí? De repente, esto es todo con los dedos, pero vamos a formalizar, pero si de repente yo prendo una pila conectada en serie con este capacitor, en principio, en un transitorio, esta cara va a tener más potencial, o sea, va a tener más carga que la de abajo. Entonces se va a generar una diferencia de potencial tal que, digamos, el potencial en esta cara sea mayor a la potencial en esta. Por lo tanto, esta diferencia de potencial me va a dar con otro signo. ¿Se entiende? O sea, depende cómo yo lo recorra, depende de qué esté pasando, pero la idea es que va como Q sobre C. Pregunta, porque me perdí un poco. Dale, sí. Más allá de que después va a depender si se está cargando o descargando, si solo nos quedamos en mirar el sentido, ¿no? Si voy de menos a más, o sea, si voy de B a A en este caso, que sería de menos a más, es positivo, y si voy de más a menos, es negativo. Solo mirando el sentido. Sí, totalmente, es así. Es así. Exactamente. Sí. Bien. O sea Yo me que estoy ir de... atajando para lo que viene nada más, pero sí, es totalmente Sí, así. sí, pero esto es mirando nada más tipo el sentido, ¿no? Después, bueno, sí, entiendo que Q va a variar, ponele. Entonces es de Perfecto. menos a más positivo, igual que el FEM, como siempre, igual que siempre. Totalmente. Listo. Exactamente. Sí, hasta ahora estamos como siempre. Y finalmente lo que habían visto un poco, creo que con Gaby y la clase anterior también, qué pasaba con una inductancia. O sea, ahora nosotros en principio vamos a tener solo una inductancia, no vamos a hablar de inductancias mutuas, solo de la autoinductancia del muchacho, que la habíamos denotado como L. Y vimos que había una relación lineal entre lo que era ¿cómo se llama? El flujo y la variación de corriente, ¿sí? Entonces habíamos visto que por la ley de Faraday podíamos vincular la FEM con menos la derivada temporal del flujo, y también habíamos visto que el flujo lo podíamos escribir como una constante L, que es la autoinductancia, por I. Entonces la derivada temporal del flujo la podemos escribir como L, que como fija la puedo sacar afuera de la derivada, y me queda L por la derivada temporal perdón, el flujo es L por la corriente, y como estoy diciendo que la FEM es menos la derivada temporal del flujo, la FEM va a ser igual a menos la derivada, perdón, menos L por la derivada temporal de la corriente. Y siguiendo con el juego que hicimos arriba, de intentar reescribir la corriente en función de la carga, yo puedo escribir esta corriente punto por la carga 2 puntos. ¿Sí? Acá estoy jugando con lo que sé. ¿No? Fíjense que de esta manera puedo escribir todo en función de la carga. ¿Sí? Que es lo que nos va a interesar para este transitorio en principio. ¿Sí? Escribir todas las... Sí. Quería hacer una aclaración acá con el tema de la inductancia, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos circuitos de corriente continua poníamos la corriente un poco para cualquier lado, ¿no? Definíamos corrientes de malla y no nos fijábamos no nos importaba cuando planteábamos el circuito para dónde estaba apuntando la corriente verdadera. Y acá sí va a ser importante para dónde está apuntando la corriente verdadera. ¿Por qué? Porque la inductancia es como una batería que se está cargando, uno lo puede pensar así, y se carga o sea, la FEM que se induce es opuesta a la corriente que está circulando. Entonces, es menos si I es la corriente verdadera que está circulando por el circuito, ¿se entiende? Entonces hay que mirar un poco el circuito al principio y tener una idea para dónde van a apuntar esas corrientes, para poder escribir bien la caída de tensión a lo largo de la inductancia. Igual en el ejemplo que voy a dar voy a mostrar un poco eso, pero bueno, cuidado un poco con eso, ¿no? Esa aclaración quería hacer. Perfecto. Sí, todas estas cosas que nosotros estamos atajando después cuando vean el ejercicio, nada, tenganlas en cuenta y lo vamos a repetir igual, pero nada, en principio estamos definiendo cosas que suenan a lo que estuvimos viendo, y ahora con todas esas salvedades vamos a, después de que termine la intro teórica, vamos a hacer un ejercicio, y bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, bueno, también había anticipado esto, que la FEM, como ya habíamos visto, al principio se vincula con el campo eléctrico como esta integral de línea sobre el circuito, que es nuestra
nuestro circuito cerrado, bueno, esto todo lo vimos. Y si se acuerdan también, esto se puede reformular como la ley de Kirchhoff, como que la FEM menos todos los componentes del circuito que contribuyen en la manera de caída de potencial da 0. ¿Sí? Esto es lo que antes llamábamos en su momento la guía 3, E menos I por R es igual a 0. Bueno, pero ahora, si tenemos un circuito RLC donde también aparece en serie una inductancia y un capacitor, bueno, este término en principio ¿cómo se llama? Va a tener más componentes. Entonces, más en general, nosotros podemos escribir que la E, la batería, ¿sí? la FEM, ¿no? la batería que estamos conectando a nuestro circuito en serie, o sea, nuestra ley de Kirchhoff va a ser la batería menos la caída potencial debido a la inductancia, que era menos L por I punto, menos la caída de potencial en la resistencia, que era R por I. Acuérdense que ahora, como estamos en un transitorio, I depende del tiempo, ¿sí? O sea, todavía no importa eso, pero digamos, acuérdense. Y después tenemos la caída de potencial en el capacitor, ¿sí? Que en este caso va a ser menos Q sobre C. Y todo esto, ¿sí? Va a estar igualado a 0. ¿Cómo ven? Hasta hago la matemática del asunto. ¿Está bien? Sí, en la autoinductancia, el L no aparece si tenés una autoinductancia. Estamos teniendo una autoinductancia. O sea, es el solenoide consigo mismo. No sé si te entendí la pregunta. No, sí, creo que me... O sea, acordate que Digamos. teníamos la M, que era cuando teníamos dos espiras con L o dos cosas que generaban campo magnético. Y bueno, teníamos esa relación, tipo la inductancia mutua por ahí. Pero también estaba la inductancia que es... No, claro, sí, ese está bien, ya entendí. Este es el primer término que restás es el de la autoinductancia. Exactamente, sí, sí. Sí, Vale. y una aclaración sobre el signo del capacitor, porque recién vimos que la caída del potencial, de la potencial era Q sobre C y dependía si era negativo o positivo, si uno estaba yendo de la placa con carga negativa a la carga positiva o al revés. Entonces, si uno, voy a hacer un pequeño dibujito acá arriba, uno puede pensar Sí, este circuito que estamos teniendo, un segundo, a ver, ahí está, ¿se ve? O me parece que no estoy pudiendo dibujar bien. No. ¿Podés dejar de compartir? Sí, pero... Yo no veo si escribiste algo. No. Sí, Matías, y lo escribo en la pizarra, gracias. La idea es esta. Tenemos la FEM, la resistencia y el capacitor, y por acá la autoinductancia, ¿verdad? Y la idea en este circuito, perdón, voy a hacerlo bestia, ¿no? Acá tengo el polo negativo de la FEM, el polo positivo, y la idea en este circuito es que el capacitor está inicialmente descargado, y lo voy a empezar a cargar. Entonces, y defino la corriente de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que acá cuando recorro el circuito siguiendo la corriente, ¿sí? Voy de la placa positiva a la placa negativa, y por eso la caída de tensión va a ser menos Q sobre C en vez de ser Q sobre C, porque estoy recorriendo el capacitor de la placa negativa a la positiva. Y como el capacitor está descargado, justamente el sentido de la corriente va a ser este, y por lo tanto la caída de tensión de la inductancia va a ser menos L por I punto, ¿sí? Porque justamente es opuesta a la corriente verdadera que está circulando, que es justamente esta. Y eso lo sé todo eso lo deduje a partir de pensar, perdón, se me está borrando lo que tengo que escribir, disculpa, ahí está. A partir de pensar que tengo esta FEM, ¿sí? Donde este es el polo negativo y este es el polo positivo, y entonces voy a cargar el capacitor de esta manera, ¿sí? De acá van a ir las cargas positivas y acá van a ir las cargas negativas. ¿Se entiende esto? Sí. Como tenés el FEM de esta manera, la corriente real va en sentido horario. Exacto, exacto.
Y eso Y te es determina los importante, signos. claro, en este tipo de circuitos transitorios es muy importante ver ese tipo de cosas antes para poder definir bien los signos. Y si vos tuvieras el caso de que tenés un capacitor cargado, Claro. Si tengo un capacitor cargado y la FEM, es como que este circuito no tiene mucho, el transitorio no tiene mucho sentido, Claro. porque no va a circular Es el corriente, vos no caso que vimos la necesitas. vez pasada claro, lo vimos en la guía 3, eso. Todo el parcial. Que si el capacitor está cargado, en principio, y tienes una batería conectada así. Claro, en todo caso tiene sentido lo que dio. yo la perdí, ¿eh? En Sí, todo yo caso también. tiene sentido lo que... No sé qué iba a decir. Por ahí lo que dio Luis, pero no sé qué dio Luis. Así que no sé. Bueno, ahora esperemos un toque de Susana y. Siempre se le corta cuando va a tirar la magia, ¿viste? Sí. No, lo que en estos circuitos RLC que está todo en serie es como bastante inmediato saber para dónde va la corriente puesta, ¿no? O sea, tienen la FEM y bueno, es medio inmediato para dónde va la corriente. Miramos la FEM para saber para dónde va la corriente y listo. Y sí, sí, en estos que son así en serie, yo no sé si hay algo más complicado en la guía, pero en general la FEM te dice bastante. Eh, Disculpas, ¿quedó algo sin aclarar o supongo que Matías lo aclaró bien? sí, no sabemos qué ibas a decir. Dijiste, ¿cómo era la frase? En todo caso tiene sentido. Gracias, Caro. Ah, bien. O sea, no les mostré nada de la descarga del capacitor. No, no, no. Ah, bien. Bueno, entonces me quedé hablando solo un montón de tiempo. Bien, lo que les decía que Carolina planteaba, la descarga de un capacitor sería en este tipo de circuito, donde tenés una resistencia, el capacitor y la inductancia, ¿sí? Pensá que estos siempre son transitorios, que vos tenés las llaves abiertas y de repente, pum, las cerrás y querés ver ese comportamiento transitorio. Claro. En este caso, tenés la carga positiva, ponele está acá, y la negativa está acá, y este capacitor se va a descargar, pero además la corriente la voy a definir como menos de Q a dt, ¿sí? Porque la corriente siempre se relaciona con la carga positiva del capacitor, y en este caso la carga positiva está disminuyendo, ¿sí? Claro, se entiende. Bien. Buenísimo. Bueno, eso, en principio esto nos interesaba para llegar a esta ecuación, que es básicamente Kirchhoff, con el transitorio. Y recordando que habíamos deducido, bueno, no deducimos nada, simplemente No estás escribimos. compartiendo, Matías. Ah, perdón, yo me quedaba hablando solo. Ahora mismo. Bueno. Ahí está, sí, sorry. Entonces, decía que nosotros teníamos, a partir de Kirchhoff habíamos llegado a esta ecuación y habíamos dicho también que podíamos escribir la corriente en términos de la carga como Q punto. Entonces, si hacemos eso, y esto a mí me gusta mucho cuando lo vi, fíjense que esta derivada temporal de I pasa a ser una derivada segunda en el tiempo de la carga. Este término de R por I pasa a ser un término de R por Q punto, y acá tenemos un término Q. Entonces, si nosotros reescribimos esto cuando tenemos una derivada segunda en una ecuación, una ODE, en una ecuación diferencial ordinaria, en general lo escribíamos despejando la derivada segunda, y si hacíamos eso, tenemos esta expresión tan bella que, nada, si recuerdan F1, o bueno, por ahí la vieron la teórica, es en principio un oscilador forzado, ¿no? Teníamos, bueno, si sacamos el término de R sobre L por la derivada primera, que sería como la velocidad entre comillas, tenemos un oscilador armónico forzado. Bueno, o sea, este término de la derivada segunda más el término lineal de 1 sobre CL por Q es un oscilador armónico. El término de derivada primera R sobre L es el término disipativo, y también tenemos el término del forzante, ¿no? Entonces, nada, muy emocionante. Tenemos un oscilador forzado para la carga. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar estos coeficientes como los hacíamos en Mate 3 o en Física 1. Vamos a hacer la matemática, vamos a resolver esta ecuación como sabemos resolverlo,
y bueno, y fin. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo ya dije. Si se acuerdan, escribíamos el término que va acompañando la derivada primera como 2 gamma, y bueno, esta omega 0 cuadrado era la frecuencia natural del oscilador. Omega 0 cuadrado en este caso va a ser 1 sobre SL, y gamma la escribimos como un medio de R sobre L. Y bueno, nada, tema de unidades, sale medio inmediato de acá, pero si se fijan, gamma tiene que tener unidades de 1 sobre segundo, que es la unidad de la frecuencia, digamos, y lo mismo omega 0. ¿Sí? Bueno, como para que todo tenga medio sentido. ¿Y cómo resolvíamos cuando teníamos este oscilador? Bueno, acuérdense que planteábamos una solución homogénea y una particular. En lo que sigue, de acá hasta que termine la clase, vamos a asumir que la FEM es constante, ¿sí? Que no depende del tiempo. Esta es la solución general, cuando la E puede eventualmente depender del tiempo, pero como a nosotros solo nos interesa el transitorio en este circuito en donde la FEM no cambia, nada, la podemos fijar a un valor constante. Si estamos en este caso, fíjense que la Q particular podemos elegir la constante. O sea, se las muestro acá arriba muy fácilmente. Si nosotros ponemos que esta E no depende del tiempo, fíjense que si nosotros decimos, bueno, voy a buscar una Q particular que sea válida, digamos. Acuérdense que una solución del sistema por fuera del homogéneo nos sirve como una solución particular. Fíjense que si yo pido que Q sea constante, los términos de derivada primera y derivada segunda se mueren, y me queda Q dividido CL igual a E constante sobre L. Y acá puedo despejar una Q particular. ¿Sí? Entonces, que la FEM sea constante en el tiempo implica que hay una Q particular que también es constante. ¿Sí? Nada, matemática, no dije nada. Y por otro lado tenemos la solución homogénea, que como hicimos en no sé cuántas materias ya, nada, tiramos un ANSAT, tiro a la pileta y digo, bueno, voy a proponer que voy a tener una solución para Q del tiempo, que va como una constante por E a la lambda t, y bueno, la meto en la ecuación, y si me da algo feliz, me sirvió, y está todo bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, agarramos nuestra posible solución, la derivamos una vez, la derivamos 2 veces, lo metemos esto en la ecuación, y nada, lo meto acá. Y me va a quedar básicamente una ecuación para lambda igual a C. Cuando yo hago eso, bueno, me van a quedar distintos valores de lambda. Esto, acuérdense, o sea, es igual que cuando hacíamos el oscilador armónico forzado en F1. Y si se fijan, como pasaba en F1, voy a tener distintos regímenes dependiendo de cuáles son los valores de gamma y omega 0. ¿Sí? Voy a tener soluciones en donde lambda es imaginario, voy a tener soluciones de lambda real, y dependiendo de los distintos casos que vieron en F1, voy a tener distintos regímenes para el comportamiento del circuito. ¿No? Entonces, a mí me parece muy piola porque es como algo que no tiene nada que ver, como son los resortes en una mesa oscilando, te sirven para resolver un ejercicio que por ahí nada que ver, que es un circuito. Entonces, parece medio flashero. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Qué onda? Sí, van a explicar cómo hacer esto como si estuviéramos en F1, ¿no? Porque no me acuerdo de nada. Sí, ahora, o sea, hasta acá. No, sí, te reseguí, sí. O sea, ahora Sí, yo voy a hacer bueno, ¿qué pasa en la parte? sí, ahora tenés que ver los casos particulares, sobre amortiguado. Lo hacemos. Qué Sí, embole. no hay problema. Bien. Vamos. Sí, bien, perfecto. Lucía, no sé si está ahí. A la cuenta de 3. Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, sí, bien, vamos a ver los casitos particulares. Tenemos primero el caso sobre amortiguado, donde teníamos autovalores reales, o sea, lambdas reales, que es básicamente en el caso en donde esta raíz es real, entonces A gamma cuadrado es mayor a omega 0 cuadrado. ¿Sí? En ese caso, nada, simplemente puedo tomar raíz felizmente, y lambda es esto, o sea, no hay ningún problema. Cuando yo hago eso, nada, tengo 2 autovalores y la solución homogénea va a ser una combinación lineal de mis soluciones.
Entonces, básicamente, si yo tomé como ANSAT que mi solución homogénea tiene la pinta de constante por e a la lambda t, voy a tener una constante por e a la lambda más, que es la que corresponde al signo más cuando espejo los autovalores, más otra constante por e a la lambda menos, corresponde al menos, por t. Y estas dos constantes están determinadas cuando yo doy las condiciones iniciales del sistema. En este caso, ¿qué van a ser las condiciones iniciales? Bueno, como acuérdense, en el oscilador nosotros teníamos x de t, que se podía escribir de esta manera, en el resorte. ¿Y qué necesitaban? Estaba la posición inicial y la velocidad inicial. En este caso voy a necesitar q punto, o sea, en algún tiempo, en t igual 0, ponele. Entonces, si yo conozco la carga a t igual 0, ponele, si el circuito está descargado, eso será q igual 0. Y q punto es la corriente, entonces si digo, si no pasa ninguna corriente en un tiempo inicial, bueno, también y va a ser igual 0, o sea, podría eventualmente, teniendo esta solución, sabiendo las condiciones iniciales, obtener una solución única, fijando estas constantes para un problema en particular. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, pasamos al caso crítico, que si recuerdan es cuando estos dos chabones son los mismos. Entonces, en principio tengo un único autovalor, ¿sí? Y en ese caso, acuérdense que teníamos este truquito que no sé, sí, no sé, se ve muy distinto, o sea, en física uno lo pueden ver de distintas maneras, pero la idea es proponer una solución que sea LD, que es el LI con la primera, entonces el truquito que sale es multiplicar, vamos a usar el mismo autovalor, pero multiplicando la segunda solución por un término lineal. Eso cumple con o sea, había mostrado en Mate 3, qué sé yo, que esta es una solución válida porque, bueno, si la meten adentro de la ecuación de arriba, también la cumple, y como que eran medio felices. Pero también es como un ansatz, no sé si hay una forma más formal de verlo, yo ahora no me la acuerdo. Pero cuando tenían el caso crítico hacían esto de poner una solución y después la solución con la misma pinta, con otra constante, multiplicado por el tiempo, en este caso, la variable independiente. Y si lo metían en la ecuación asterisco de arriba, cumplía también la ecuación. Y acá también es la misma joda, o sea, el autovalor es la misma, y van a tener dos constantes que de nuevo van a determinarla por la condición inicial. Bien. Y después está el caso más divertido por ahí para todos, que es el subamortiguado, donde no tenés una gama, que acuérdense que era ese coeficiente que te mata toda la oscilación tan fuerte como para matarte justamente toda la oscilación, o no matarte la de prepo, como en los otros dos casos, es el caso subamortiguado, ¿sí? Donde básicamente el sistema va a oscilar un tiempo para luego poder decir que efectivamente el sistema cayó en un régimen estacionario en donde dejó de oscilar y convergió a algún valor. Y lo que veíamos era que en este caso la raíz que aparecía en los autovalores se volvía imaginaria, por lo tanto, o compleja, por lo tanto lo que uno hacía era sacar una i para afuera, dar vuelta a esta expresión y obtenía un valor para la oscilación que va a ser este omega, ¿sí? Que va a estar vinculado, como va a ser la oscilación posta que vamos a ver en la expresión, que va a estar vinculado con la frecuencia natural de oscilación del sistema y la viscosidad. Y en este caso vamos a tener lambdas complejos porque va a ser i, o sea, va a ser un término real más i por este término con omega, ¿sí? Y bueno, la solución particular en este caso, esto es lo bueno de trabajar con exponenciales, vieron como que no se tiene que hacer mucho problema por las cosas, como que sale bastante directo cómo escribir estas soluciones. Después, bueno, entonces te queda una constante multiplicada por el autovalor, uno de los autovalores por t, más otra constante multiplicada por e a la otro autovalor por t.
Y en este caso, fíjense que nosotros podemos sacar el término con la parte real de los autovalores, el E a la menos gamma T afuera. Y acá nos queda una cosa que va como E a la I omega T, y otra cosa que va como E a la menos I omega T, y operando un poco y redefiniendo estas constantes, esto lo vieron en física 1 probablemente, acá están, justo me vienen bárbaro. Acuérdense que el coseno y el seno se pueden escribir a partir de las exponenciales imaginarias de esta manera. Entonces, haciendo un poco de álgebra, uno también puede reescribir esta solución como cosenos y senos, como si fuese un oscilador armónico normal, pero multiplicado por un término de una exponencial que decae. ¿Sí? Que es básicamente lo que tenemos. Vamos a tener un oscilador armónico modulado por una exponencial que manda todo a cero. ¿Sí? Esa es la homogénea. Bien, ¿preguntas, dudas? No, creo que no. ¿Está bien? O sea, ¿Se acuerdan de lo tengo todo que ver esto? bien. No, Bien, no me acuerdo, pero es para verlo detenido. perfecto. Bueno, cualquier cosa, obvio, preguntan. Fíjense que la homogénea, si solo tomamos la solución homogénea, esto decae a cero, ¿no? Como que nada, no tendría mucho sentido, como que de repente oscila un toque y se va a cero. Pero por suerte, acuérdense que la solución total se escribe como, no, esto ya no, pero se va a escribir como una solución, ¿cómo se llama? Una solución particular más una solución homogénea. Acuérdense que habíamos dicho que la particular era una constante. Entonces, fíjense que cuando este término homogéneo, que va a ser el transitorio, se muere, la solución que sobrevive va a ser la solución particular, que era constante y no dependía del tiempo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero la idea es esa, o sea, la solución completa va a ser la carga en un transitorio, y cuando este transitorio se muera, ya sea en un subamortiguado, un sobreamortiguado, lo que sea, antes o después se va a morir y va a quedar la solución particular, que es la solución que habíamos dicho antes que no depende del tiempo. ¿Y la solución particular es o porque se descarga la batería o, digamos, Puede volvemos como al pasar, o caso de la sea, guía 3, de la guía claro, 3, ¿no? exactamente. Va a pasar, por ejemplo, que el capacitor se carga del todo. Claro. Entonces ya O no se hay descarga oscilación de del todo. carga, o se descarga del todo, exactamente. Está bien. Genial, ahí está la idea. Susana, ¿querés que haga el 4 y después vos haces el 2? ¿O cómo querés que haga? Sí, me parece bien. Hace vos el 4 y yo después cuento el 2. Dale, entonces vamos a hacer un zoom acá. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio 4, que es básicamente esto. Tenemos una FEM, tenemos un LRC silvestre. Tenemos valores en particular para... Por ahí no puse tanta hincapié en eso, pero fíjense que los distintos regímenes subamortiguado, sobreamortiguado y amortiguado crítico van a depender directamente de los valores que tengan LRC y E. LRC. Claro, LRC. ¿Sí? Acá se ve claramente. Fíjense que dependía de gamma y de omega 0. Si nosotros reescribimos la ecuación que teníamos, fíjense que omega 0 depende de C y de L, y gamma depende de R y de L. Entonces, dependiendo del jueguito que haya entre C, L y R, vamos a tener el caso subamortiguado, amortiguado crítico, etc. ¿Sí? No, eso no me quedó claro. ¿Por qué lo determinan, digamos? Viendo la ecuación, digamos, fíjate que, a ver, como por ejemplo, la viscosidad, no, el término viscoso, que es el que va como gamma, va lineal con R, ¿no? Si vos tenés una R muy grande, una resistencia muy grande, vas a tener mucha disipación de energía. Estoy intentando hacer una analogía entre física 1 y esto. Entonces, probablemente tu estacionario sea, tu transitorio sea muy corto, porque estás disipando mucha energía y llegás rápidamente al estacionario, sea cual fuese. ¿Sí? Sí, o sea, entiendo, si R es mucho más grande que L, entonces tenés mucha viscosidad, entonces rápidamente vas a llegar al caso donde el capacitor o se te descargue o se te cargue del todo. Si vos Exactamente. no tuvieras valores o sea, si vos no sabes cuál es la relación entre R y L, no sabes que la viscosidad es muy grande, entonces Totalmente. podés Sí, sí, saber sí. qué caso es. Exactamente. Depende fuertemente de los valores que tomen los parámetros entre sí.
Claro. se vinculan. Perfecto. De hecho hay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay lo van a ver si no en la U4, pero hay una magnitud que se desprende de estas tres, que es muy importante. ¿Se acuerdan? No sé si Gabriela o Susana, la eficiencia se llama, o la Q. Hay una magnitud de todas estas que se depende de estas tres que te dice qué tan bueno, qué tan eficiente es este circuito. Nada, detalle. Creo que no se ve más acá en física. No me acuerdo el nombre No igual. me acuerdo. Sí, Pero ¿se acuerdan que había una que hacía eso? No. Sí, sí. Me suena que sí. No importa, es un detalle. Pero bueno, sí, básicamente estas tres están muy vinculadas para saber cómo se comporta el circuito. Y la idea es, yo sé cuánto vale cada una de estos muchachos, voy a saber a priori cómo se va a comportar mi circuito, si tiene el comportamiento que quiero. Esto es súper importante cuando ustedes diseñan un circuito, o sea, predecir si con las herramientas que tienen, con los capacitores, resistencias y bobinas que compren en la ferretería, van a poder reproducir el comportamiento que quieran. Entonces, bueno, ¿tienen valores determinados para esto? Bueno, dado que los conocen, pueden conocer efectivamente cuánto valdría este omega 0 y cuánto vale este gamma. Y la idea es que lo metan en esta ecuación para los autovalores, digamos, ¿no? Vamos de nuevo, o sea, escribimos, proponemos una solución que vaya como constante por E a la lambda t, y los autovalores van a tener esta pinta, y dependiendo si nos dan imaginarios, reales o etcétera, vamos a obtener. Si ustedes meten estos valores, créanme a la cuenta, van a obtener un caso de subamortiguado. ¿Sí? Esta contrariedad negativa. Y en ese caso, ustedes pueden sacar la oscilación omega, que recuerden que ustedes lo que hacían era sacar una i para afuera y se fijaban cuánto varía esta raíz con esto en módulo y les da un valor. Les da esto, 149 1 sobre segundo. Hagan la cuenta de nuevo. Bien. Y acá retomo el tema de la solución particular. Fíjense que si ustedes dicen, bueno, acá claramente en la solución particular la FEM tiene un valor fijo. Entonces yo voy a proponer, como antes, que la solución particular sea constante. ¿Sí? Si la solución particular es constante, el término Q punto y el Q2 punto se mueren y me queda simplemente E sobre L igual a Q sobre CL. Las L se me mueren, el C lo puedo pasar para el otro lado y me queda que la solución particular es C por E. Entonces, si yo quiero que al final, cuando todo se equilibre y me salga el régimen estacionario, el régimen transitorio y pase al estacionario, la carga que va a quedar en mi capacitor, digamos, si yo mido las cargas en mi capacitor, va a ser C por E. ¿Sí? Buenísimo, o sea, yo quería una solución particular distinto de cero, o sea, lo que uno espera cuando deja cargar suficiente tiempo las cosas. ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo, como estaba en un caso subamortiguado, ya habíamos sacado cómo iba la solución, que iba a ser E a la lambda t multiplicado por un coseno y un seno, o sea, un oscilador armónico, o sea, una cosa que decae y un oscilador armónico, y le suma una solución particular. Entonces fíjense que cuando t es muy grande, estos dos términos de coseno y seno se me mueren, y solo me queda la solución particular. A eso es lo que apuntaba antes. ¿Esto se entendió? Sí. Joya, buenísimo. Y acá, como había dicho, esto no es unívoco porque tengo que determinar todavía las condiciones iniciales, perdón, tengo que determinar las constantes a partir de las condiciones iniciales. Las constantes A1 y A2. Entonces, si yo supongo que todo está descargado al principio, la carga en t igual 0 va a ser 0 y también sí. Obviamente lo que tiene sentido es que tampoco vaya corriente porque el circuito estaba abierto en un primer momento, entonces Q punto también es 0. Y bueno, acá la álgebra de siempre, ¿no? Reemplazan esta condición en la solución que tienen y despejan estas condiciones iniciales, y cuando hacen eso, fíjense lo que obtienen. Obtienen esta solución en donde, nada, ahora sí con numeritos,
donde este tau es algo que depende de las condiciones iniciales. Fíjense que para cierto tiempo estas oscilaciones se mueren y solo me queda el término de C por E, multiplicado por 1. Y con los valores del problema, nada, ustedes pueden ver que rápidamente el chabón decae. O sea, que para los valores del problema, fíjense, cuando t vale tau, esta exponencial se vuelve, o sea, esto t sobre tau se vuelve 1 y me queda e a la menos 1. E a la menos 1, ahora la calculadora es 0.37. Ya cuando t es 10 veces más grande que tau, que es un tiempo característico del sistema, fíjense que esto va como e a la menos 10. Y a la menos 10, ustedes agarran la calculadora, ya va como algo que va como 10 a la menos 5. O sea, esto decae muy rápido. ¿Sí? Entonces, dependiendo obviamente del problema y el circuito que se estén viendo en el laboratorio, esto puede ser más o menos rápido, pero en general el tiempo de carga de un capacitor en situaciones normales es bastante rápido. ¿Sí? Bien, y finalmente algo que les pregunte el problema, lo voy a leer textual porque lo voy a decir mal. Me pregunta, el último inciso del problema dice, ¿qué resistencia debe agregarse en serie para que el amortiguamiento del circuito sea crítico? Entonces, la idea es, yo ahora le voy a agregar una resistencia, o sea, básicamente como está en serie, le voy a cambiar la resistencia que ya tenía para... Voy al circuito. Le quiero agregar una resistencia en serie a este chabón para que ahora el régimen de la oscilación sea distinto. O sea, yo no quiero ahora un subamortiguado, quiero un amortiguado crítico. Bueno, ¿cómo yo obtenía un amortiguado crítico? Bueno, recuerdan que lo que yo pedía es que esta raíz sea 0 en el amortiguado crítico. Para eso, lambda, ya está ahí, cualquiera de las letras griegas, gamma y omega tienen que ser iguales. Entonces, nada, si vengo a esta expresión, me fijo que qué relación tiene que haber entre la nueva R, que va a ser la R vieja más la R que estoy poniendo en serie, con C y L, de forma tal que gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado sea 0. Sí, es lo que está escrito acá abajo. Sí, ¿Por que qué, sí. ¿por qué los tenés que poner en serie y no los puedes poner, por ejemplo, en paralelo? No, me lo dice el problema. Me dice, ¿qué resistencia Ah. debe agregarse en serie para que el amortiguamiento del circuito sea crítico? Podrías tranquilamente hacer la cuenta para una R en paralelo. No, está bien, pero no, está bien, era lo decía el enunciado, no es que tenía que ser en serie. Sí. No, me lo Acá dijo. las resistencias en serie y en paralelo se suman como antes, ¿no? Sí, Eso no cambia. eso no cambia. Si tuvieses un capacitor, lo mismo, tenés la regla de suma de capacitores. Bien. No cambia eso. Bien, ¿preguntas, dudas? No, creo que hay que tener el machetito de los casos y después jugar con eso, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. Por lo menos para esta parte. Sí, tal cual. Bien. Bueno, dejo de compartir, Susana, si te parece. Vale. Bien. Bueno, voy a contar un problema, el problema 2. Un momento que ya les comparto, ¿eh? Antes que nada les digo que después de la clase de hoy pueden hacer hasta el problema 5 inclusive, y al final de la explicación de este problema les voy a hacer una aclaración para el problema 5. Si no la hago, háganme acordar. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, genial. Bueno, en el problema 2 lo que tenemos es un circuito, como están viendo ahí en la pantalla, los capacitores, el capacitor 1 está descargado y el capacitor 2 está cargado. Y lo que tiene en el medio es una inductancia, se puede parecer una resistencia, pero no, es una inductancia. O sea que tenemos dos capacitores, una inductancia, un capacitor está descargado y el otro está cargado.
Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo cierre la llave, el capacitor 2 se va a empezar a descargar y va a cargar el capacitor 1, ¿sí? O sea que mis condiciones iniciales son que el capacitor 1 a t igual 0 la carga es 0 y que el capacitor 2 a t igual 0 tiene una carga mayor que 0, ¿sí? Y además, esta carga del capacitor 2 es igual a la carga total del sistema a todo tiempo, ¿sí? Si yo defino una Q0, que es igual a esta Q0, Q2 a tiempo 0, Q1 más Q2 siempre tienen que ser Q0, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que yo tengo este circuito y la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿para dónde circula la corriente? ¿Sí? Porque yo tengo una inductancia y es importante, como les dije al principio, saber, porque la caída de tensión en la inductancia siempre es menos L por I punto, pero I tiene que ser el sentido verdadero de la corriente. En este caso, como tenemos el capacitor 2 que está cargado y el capacitor 1 que está descargado, entonces es, creo yo, fácil ver que la carga va a fluir del capacitor 2 hasta el capacitor 1, ¿no? ¿Se ve eso? Sí. Bárbaro. Bueno, genial. Entonces, bien. Bien, entonces sabemos que con la corriente definida de esta manera, la caída de tensión en la inductancia va a ser menos L por I punto. Bien, y acá vamos a definir, esto es importante, la corriente como menos la derivada de la carga 2 respecto del tiempo, porque el capacitor 2 se está descargando, ¿sí? Yo también podría elegir I como la derivada de Q1 respecto del tiempo. Estas dos elecciones son absolutamente equivalentes, y vamos a ver que elija lo que elija, la ecuación que me va a quedar va a ser la misma, lo que va a cambiar son las condiciones iniciales, ¿sí? Pero en esta primera elección voy a elegir que I es menos de Q2 respecto del tiempo. ¿Alguna duda con esto? Porque es muy importante. No. ¿Alguna duda, Lucía, Carolina? No, creo que Por ahora no. está bien. Bien, bien. Entonces, yo tengo ahora este circuito y nos acordamos otra vez que cuando yo recorría como contó Matías al principio, cuando recorro el capacitor de la carga negativa a la carga positiva, la caída de tensión es Q sobre C. En cambio, si lo recorro al revés, de la carga positiva a la negativa, va a ser menos Q sobre C. Entonces voy a recorrer esta malla tomando el mismo sentido que la corriente, y entonces voy a tener, paso por el capacitor 2, entonces voy de la carga negativa a la positiva, entonces tengo Q2 sobre C2, más la FEM inducida en la inductancia, que por ahora la voy a dejar escrita así, y luego, cuando veo la caída de tensión del capacitor 1, como estoy yendo de la carga positiva a la carga negativa, escribo menos Q1 sobre C1, ¿sí? A su vez, habíamos visto antes que la FEM inducida la puedo escribir como menos L por I punto, siempre y cuando I sea la dirección verdadera de la corriente, lo cual nos aseguramos porque sabemos que las cargas del capacitor 2 van a ir hacia, cuando yo cierre la llave, van a ir hacia el capacitor 1, ¿sí? Y también recuerden que habíamos definido recién a I punto como menos, a I como menos de Q2 a dt. Entonces la FEM inducida es menos L por I punto, eso es menos L por la derivada respecto del tiempo de I, que es menos de Q2 respecto del tiempo. Con lo cual, la FEM inducida la voy a escribir como L por Q2 puntos. ¿Ok? Y además, me acuerdo que a Q1 lo puedo escribir como Q0 menos Q2. ¿Sí? Entonces, voy a meter esto en la ecuación, ¿sí? Entonces, Q2 sobre C2 lo voy a dejar igual, a la FEM inducida la voy a reemplazar por L por Q2 puntos, y en vez de escribir menos Q1 sobre C, ¿sí? Voy a escribir a Q1 como Q0 menos Q2 sobre C1, ¿sí? Perdón, a Q1 lo escribo como Q0 menos Q2, y C1 lo escribo como C1, ¿sí? Entonces menos Q1 sobre C1 me queda como menos Q0 menos Q2 sobre C1.
Yo me perdí un toque cuando hiciste la relación entre Q1 y Q2. ¿Viste que decís Q1 es igual a Q0 menos Q2? Claro, eso porque al principio de todo, ¿sí? Lo que yo dije es que yo tengo el capacitor 1, ¿sí? Descargado y al 2 cargado, ¿sí? Ahora, siempre la suma de las dos cargas, ¿sí? Fíjate que acá, en esta parte, ¿sí? La carga se tiene que conservar, ¿sí? Claro, La carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2 van a ser distintas a todo tiempo, pero la suma siempre va a ser Q0, que es constante, perfecto. Y si ¿sí? vos tuvieses, acá pasa que justo hay un camino por el cual no tienen nada en el medio. Entonces ahí se Sí. conservaría. Pero si yo tengo no sé, una resistencia entre C1 y C2, o sea, Ah, la no, relación va a ahí no, ser Q1, diferente. claro, va a Y estar ahí la va a ser, relación, pero podés hacer la relación también, pero considerando una resistencia, o no se puede hacer una relación. Le tendrías que poner el I por R, ¿no? A Claro. la relación. no, pero para lo que Caro pregunta es la relación entre las cargas, ¿sí? Claro, sí. Claro, si yo Eh, tengo, acá es, o sea, es Q1 es igual a Q0 menos Q2 porque no tenés nada. Si yo tuviese una resistencia abajo, ¿no? No también podrías a esta misma relación agregarle, por ejemplo, un menos lo que descarga la resistencia, o sea, menos la corriente por la... no, no, ahí estás mezclando, no, ahí estás mezclando cargas y corrientes y eso no es correcto, ¿sí? Cargas y corrientes en todo caso lo mezclás cuando haces esta relación acá, o sea, cuando escribís la ecuación del circuito, ¿sí? Ahí mezclás cargas y corrientes, porque estás hablando de caídas de tensión, ¿sí? Algunas caídas de tensión van como Q sobre C, otras como I por R, otras por L por I punto, ¿sí? Pero esto es una condición sobre las cargas, ¿sí? Esto que estamos escribiendo acá es una relación entre cargas, nada más. Si yo tengo acá una resistencia, de todas maneras, ¿sí? La carga, ¿sí? Si yo pongo una resistencia acá, de todas maneras las cargas van a ir de este capacitor a este, ¿sí? Y la suma total de las cargas, que acá hay cables y las cargas no se pueden escapar, ¿sí? Se puede disipar energía en la resistencia, pero las cargas no se van, ¿sí? Entonces sigue valiendo lo mismo. Ok, sigue valiendo la misma relación, perfecto. Exacto. Bien. Entonces, bien, tengo esto, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es distribuir este signo, ¿sí? Me va a quedar Perdón, menos Q0, una sí. última Sí, 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 responsabilidad. dale, dale. Si tengo una autoinductancia también, o sea, la relación sigue valiendo igual. Exacto, exacto. O Sí, sí, sea, no sí. importa que ponga entre las dos cosas, la relación va a ser esa. Exacto. Es porque las cargas, o sea, mientras vos tengas capacitores y cables, las cargas van a circular adentro de los cables, no se pueden escapar, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, nos decía la ecuación, una vez que llegamos a tener esto que está acá, ¿sí? Tenemos esta es mi ecuación, ¿sí? Y ahora me va a quedar Q2 sobre C2 menos Q0 sobre C1 más Q2 sobre C1, ¿sí? Más L por Q2, dos puntos. Entonces, esto escribo así, esto es lo que acabo de decir, y ahora voy a llevar a la ecuación a la forma que que sé resolverla, eso es dejando la derivada de mayor grado, o sea, la derivada segunda en este caso, sola, digamos, sacando de las constantes, entonces divido todo por la constante que acompaña la derivada segunda, que es L, ¿sí? Entonces me queda Q2 dos puntos más Q2 sobre L por 1 sobre C1 más 1 sobre C2, igual a Q0 por C1 sobre L. Para simplificarme la notación, voy a llamar el C equivalente a 1 sobre C2 más 1 sobre C1 a la menos 1, y finalmente la ecuación diferencial me queda como Q2 dos puntos más Q2 sobre L por C equivalente igual a Q0 sobre C1 por L, ¿sí? Acá tengo un oscilador que no va a estar amortiguado, ¿sí? Porque no tengo resistencia, ¿sí? O sea que acá va a seguir siempre circulando corriente. Y bueno, la manera de resolver esto es de la misma manera que les contaba Matías recién. Tengo por un lado la solución homogénea, que es la solución más general de la ecuación igual a cero. Entonces, en este caso, podemos proponer, como no tenemos algo con punto, la solución de, no sé, con una estrellita, sabemos que es A1 por coseno de omega t más A2 por seno de omega t,
con A1 y A2, que son constantes que voy a determinar por las condiciones iniciales, en la solución completa, y si reemplazo esta expresión en esta ecuación, me voy a dar cuenta que omega cuadrado es igual a 1 sobre L por C equivalente. ¿Sí? No hago toda esta cuenta porque no es muy complicada y ya la vieron otras veces. Si no, háganla ustedes. No les va a complicar mucho. Bien. La solución particular, que en este caso, la solución particular de cualquier ecuación diferencial, ¿sí?, siempre se parece a la forma que tiene el término no homogéneo, ¿sí?, el término que está acá. En este caso, este término es constante, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, acá tuviera una exponencial o un seno, puedo plantear que la solución particular va a ser una exponencial o un seno. En este caso es constante, entonces la escribo como algo, la voy a escribir como algo constante, aplico esta constante otra vez. O sea, propongo que es una constante, aplico esa, digo, bueno, derivo la constante 2 veces, me da 0, ¿sí? Y después Q2 es la constante. Constante por L por C equivalente es igual a Q0 por C1 por L, y finalmente me va a quedar que la constante, ¿sí?, es Q0 por C1 por C equivalente. Estoy yendo un poquito rápido con las cuentas, pero son cuentas que ustedes pueden hacer y no es lo importante acá, ¿sí? Chequéenlo si quieren en sus casas. Lo importante es lo que viene ahora. La solución total de Q2 es la homogénea más la particular, ¿sí? La homogénea la escribí de esta manera, porque omega es 1 sobre L por C equivalente, omega cuadrado es 1 sobre L C equivalente, o sea que omega es 1 sobre la raíz de L por C equivalente. Entonces, de la solución particular, que es esta, ahora le aplico las condiciones iniciales, ¿sí? Eso es un error muy común, aplicarle, por ejemplo, las condiciones iniciales a la solución homogénea. No, hay que aplicarle las condiciones iniciales a la solución completa. ¿Cuáles son mis condiciones iniciales? Bueno, que Q2 a t igual 0 es Q0, ¿sí? Esa era mi condición inicial, y que Q punto era 0, porque inicialmente no circulaba corriente por este circuito, ¿sí? Eso no va a ser necesariamente así en todos los circuitos, y ahora en un momento les voy a mostrar el problema 5, que justamente es un contraejemplo donde la corriente inicial no necesariamente es 0. Susana, es Q.2 a t igual 0, 0, ¿no? Sí, exacto, a t igual 0, sí, tienes razón. Ahí después lo corrijo. Bien, gracias, Carolina. Bien. Entonces, aplicando estas condiciones iniciales, obtengo, ¿sí?, cuando pongo Q2 a t igual 0 es Q0, eso me queda a 1, el coseno de 0 es 1, o sea que me queda 1, y el seno de 0 es 0, entonces me queda a 1 más C equivalente por Q0 sobre C1 es igual a Q0, así que a 1 me queda igual a Q0 por 1 menos C equivalente sobre C1, y cuando planteo que Q2 punto a t igual 0 es igual a 0, cuando hago Q2 puntos, ¿sí?, la derivada del seno va a ser un coseno, y la derivada del coseno es menos un seno. Cuando evalúen eso en t igual a 0, recuerden que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, entonces me va a quedar directamente A2 por L por C, dividido L por C equivalente. Esta raíz de L por C equivalente tiene que ver que cuando uno deriva el seno o el coseno, usando la regla de la cadena, la derivada, por ejemplo, del seno es menos el coseno por la derivada de lo que está acá adentro, ¿sí? Y la derivada de lo que está adentro es simplemente la constante, 1 es equivalente, por eso aparece esto acá. Pero bueno, más allá de eso, como esto es igual a 0, entonces esto implica que A2 es igual a 0. Y finalmente encuentro la expresión para la carga, ¿sí? Fíjense, cuando uno llega a esta expresión tiene que chequear, ¿sí?, que cómo va a ser, que la solución realmente cumpla, a ver si no me equivoco en las cuentas. Entonces, Q2 en t igual 0 me tiene que dar 0, ¿verdad? Si no, está mal. Entonces me fijo, yo tengo 1 menos coseno de 0, me da 1, ¿sí? Entonces en t igual 0, este término se va, y coseno de 0 es 1, y me queda Q0, ¿sí? O sea que está bien esto, ¿sí? Eso como chequeo de que no me equivoque en las cuentas. Más allá, la última parte fue muy de cuentas y no me parece lo importante que yo les quiero tratar de transmitir en esta clase, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo en vez de elegir y igual a menos de Q2 a dt, elegía, que también podía decir,
y como la derivada de Q1 respecto de T, porque el capacitor se está cargando, ¿sí? Si yo hacía eso, la ecuación primera va a ser la misma, ¿no? Tengo Q2 sobre C2 más la FEM inducida menos Q1 sobre C1. Hasta ahí vamos todos, está todo igual. Ahora, la FEM inducida es menos L por I punto, ¿sí? Y esto es menos L por la derivada respecto del tiempo, pero ahora es de Q1 a dt. Y eso me da menos L por Q1, 2 puntos, ¿sí? Ahora toda la ecuación diferencial la voy a escribir en función de Q1, que es Q0 menos Q2, ¿sí? Entonces, donde decía Q2, voy a poner Q0 menos Q1, ¿sí? Sobre C2, voy a poner acá menos L por Q1, 2 puntos, menos Q1 sobre C1 igual a 0. Y fíjense que esto es la misma ecuación que tenía antes, pero con todos signos menos, ¿sí? O sea que le puedo poner todos signos más y vuelvo a tener la misma ecuación que antes. Con una diferencia importante, que esta es una ecuación diferencial para C1, perdón, para Q1, ¿sí? Las condiciones iniciales son distintas, ¿sí? Q1 en t igual 0 es igual a 0 y Q punto vuelve a ser 0. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fui muy rápido? ¿Quieren que repita algo? No, creo que va. Bien. Lo importante, ¿sí? Es definir cuando, o sea, una como moraleja importante de todo esto es, vuelvo al circuito inicial, porque es importante, es que yo siempre tengo que definir la carga, o sea, cuando en un proceso donde el capacitor se está cargando, tengo que definir la corriente como la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿sí? Porque la relación entre corriente y carga es positiva. Y en un proceso donde el capacitor se está descargando, ¿sí? Defino la corriente como menos la derivada de la carga respecto al tiempo. En este caso tengo las dos cosas. Este problema es muy lindo porque justamente tengo las dos cosas. Tengo un capacitor que se carga y un capacitor que se descarga. Y puedo definir la corriente o como menos la derivada de la carga, de la carga del capacitor que se está descargando respecto del tiempo, o como más la derivada de la carga del capacitor que está cargando respecto del tiempo, ¿sí? Son las dos opciones, y de las dos opciones llego a la misma ecuación diferencial. Bien, otra aclaración, o sea que es muy importante cuando ustedes tienen un capacitor en un circuito transitorio, ver si se está cargando o si se está descargando, y en función de eso definir la corriente. Y finalmente, algo que es importante recordar, que en este tipo de circuitos, ¿sí? Estacionarios, cuando el circuito vuelve a su régimen transitorio, el capacitor siempre se carga, una vez que se cargó, se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Esto no va a pasar en la clase que venga, cuando vamos a tener una FEM variable, ¿sí? Pero cuando tengo el tiempo, cuando a tiempos infinitos, el capacitor se comporta como un circuito abierto y la inductancia se comporta como un cable, ¿sí? A tiempos largos. Entonces, el último comentario que quería hacer era mostrarles el problema 5 y mirar las condiciones iniciales de este problema, que no son tan fáciles como parecen. Bien. Les decía que pueden hacer hasta el problema 5, ¿sí? En el problema 5 lo que tienen son dos mallas, ¿sí? Una de las dos mallas viene circulando la corriente, ¿sí? Y en la otra malla tienen una llave abierta, ¿sí? Y el transitorio de este problema es cerrar esta llave que está acá, ¿ok? Entonces, primera cosa que hay que pensar. Entonces, yo tengo solo esta malla y tengo corriente circulando, ¿sí? ¿Y yo qué dije recién respecto a la inductancia? Que a t igual a infinito la inductancia se comporta como un cable, ¿sí? O sea que cuando yo voy a cerrar esta llave, este
este circuito, o sea, la corriente, este circuito está en su régimen transitorio. Entonces la inductancia la puedo reemplazar por un cable y tengo un circuito muy sencillo de corriente continua, ¿sí? O sea que la condición inicial, la corriente que está circulando antes de cerrar la llave por esta rama, donde están la resistencia y la inductancia, es muy fácil de averiguar, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, o sea, es como un problema de la guía 3, porque si no tiene Exacto, la inductancia es un exacto. cable y es lo mismo de antes. Es perfecto. Y entonces ahora tenemos un problema acá, porque es así. Acá, digamos, antes de cerrar la llave, ¿sí? Uno, digamos, va a resolver este circuito como 2 mallas, ¿sí? Y va a ser un transitorio. Entonces va a tener que poner una condición inicial, pero no tiene una condición inicial para esta corriente, ¿sí? Y esta corriente, ¿sí? Inicialmente vale 0. ¿Están de acuerdo? Porque el circuito está abierto. Sí. Bueno, entonces cuando ustedes hagan el problema, capaz que al principio dicen, bueno, no importa, pongo la condición inicial sobre esta corriente o la pongo sobre esta. No. Ustedes se la pongan a hacer, van a ver que no es consistente. O esta vale 0, o esta vale lo que valía el régimen estacionario de esta malla, ¿sí? Hasta acá. ¿Sí? Es una de dos. Entonces uno se tiene que preguntar, o sea, hay una de las dos corrientes que no va a ser, que va a tener un salto cuando yo cierre el circuito, ¿sí? Que no va a tener continuidad, que su valor a t igual 0 menos no va a ser, por decirlo, igual al valor igual a t 0 más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso va a ser el de la derecha. Vos decís que la condición que No, tengo que respetar es esta. y yo creo que o sea, yo creo que el de la izquierda, el de la malla de la guía 3, cuando va a ser la que va a hacer un salto cuando conecte cuando cierre la llave, digamos. Como que Pues acá va a no, ser 0 y cuando pongas la sí, llave va a empezar a correr. pues no. O sea, va a empezar a correr y va a pegar un salto, ¿sí? De hecho, si vos tenés, por ejemplo, una FEM, ¿sí? Y una resistencia, y tengo una llave acá, la corriente pasa de 0 a I por R, a B sobre R, ¿sí? Sí, Pega un salto. Pensamos. claro. Entonces, la condición inicial sobre esta corriente no es T igual, no es 0. Pero lo que es más importante es cuando yo tengo en una rama una inductancia, ¿sí? Ahí la corriente sí o sí tiene que tener continuidad. ¿Por qué? Porque a la inductancia le cuesta más justamente cambiar, ¿sí? Las inductancias se resisten a cambiar. Entonces, justamente, digamos, si uno le aplica, digamos, si la inductancia cambia rápidamente, ¿sí? Es como si uno le aplica una corriente infinita o sea, si perdón, la FEM en la inductancia es L puripunto, ¿sí? Si la variación de I es infinita, la FEM va a ser infinita, ¿sí? Y esto es un efecto conocido en tipo de artefactos que funcionan en inductancia, que a veces no se pueden enchufar o desenchufar tan rápidamente, ¿sí? Pero bueno, la moraleja para ustedes es que la corriente que circula por inductancia siempre tiene que ser continua, ¿sí? Mientras que la que circula por resistencias no necesariamente tiene que serlo. O sea que tomás Entonces, como condición inicial la malla esta, de la izquierda. exacto. Sí. Exacto, y no la de la derecha. Y esa va a ser la que calculás al principio, como... Claro, después yo tengo que hacer, digo, a ver, yo les estoy dando el tip de la parte más difícil de este problema. Después tengo que definir mis corrientes. Acá les recomiendo no usar corrientes de malla, sino usar corrientes de rama, ¿sí? Usar una corriente I1 así, una I2 así y otra así. Les recomiendo eso. Pero ustedes hagan su propia experiencia, obviamente. ¿Sí? Voy a escribir todo eso, pero mi condición inicial va a estar sobre la corriente I2. ¿Sí? No, es que si escribís la de malla, Que va a después vas a ser, necesitar la real, ¿no? O sea...
No lo puedes hacer este ejercicio con Claro, mallas. exacto, sí. Exacto. Lo tenés que hacer con ramos. Sí o sí. Perdón, yo medio que me perdí. O sea, primero tendríamos que hacer el circuito cerrado eh, y después abrirlo y estudiarlo con la inductancia. No. Primero, antes de t igual sí, a t menor que 0, ¿sí? Vos tenés esto, ¿sí? Tenés un circuito y la inductancia es lo puedes reemplazar por un cable. Entonces tenés un circuito de corriente continua súper simple. O sea, no tengo lo que está del lado derecho, eso no está, Exacto. Al porque está principio no abierto. está. Claro, Exacto, porque está ok. abierto. Entonces, este circuito primero es la condición inicial de tu verdadero circuito, que va a ser cuando cierres la llave. ¿Sí? Porque yo de acá, por ejemplo, saco la corriente y después esa condición se la aplico a la corriente que tengo con el circuito cerrado para que sea Exactamente. continuo. Exactamente. Ah, está bien. Exactamente. Ok. Igual, bueno, hagan los ejercicios y después nos consultan las dudas. Yo tal vez me estoy adelantando un poco a las dudas que vayan a tener. Bien, ¿alguna duda más con esto? ¿O quieren pasar a las consultas? ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer? Hasta el 5. Ok. No, o sea, creo yo no tengo más dudas. No sé. Ok, ¿y dudas de los ejercicios que han hecho? Ah, eso es todo. Faraday. Sí, bancame, tengo que ir a buscar la carpeta que la dejé en otro lado. Vale. Lucía, Sí. ¿vos querés consultar algo? Sí, yo tengo una duda en el 4. Me resulta un poco raro porque lo hice, como lo habíamos charlado la otra vez,